Así que vamos a ir al libro de Mateo capítulo 14 versículo 22. Ahí tenemos la bendita palabra del Señor. Mire lo que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién los hizo entrar? Mire lo que dice: Jesús hizo a sus discípulos entrar. A veces es el Señor que nos hace entrar. E ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Cuánta fe tenía? Poca, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Toma asiento, por favor, mi querido hermano. Hemos estado hablando durante este día básicamente de la trascendencia de la fe. Para ponernos en contexto, quiero decirle que la fe es un elemento irreemplazable. En realidad, todos los elementos bíblicos son irreemplazables. En economía, a nosotros nos enseñaron en algún momento, me recuerdo esas clases donde nos hablaban de sustitutos y complementarios. Complementarios son aquellos que suman a lo que hay. Por ejemplo, el azúcar al café, la leche al café, qué sé yo, un complementario. Y hay otros que son sustitutos. Si usted no tiene café, ¿qué hace? ¿Qué toma? Un té. Si sube el precio del té, tomará mate, qué sé yo. Hay sustitutos. Pero en el reino no existen los sustitutos. En el reino no existe, usted dice: si no tengo fe, lo voy a reemplazar por otra cosa. ¿Por qué podría reemplazar la fe? No existe el reemplazo. Entonces, de alguna forma, la idea es que todas las cosas que el Señor nos da son necesarias e irreemplazables para nuestra vida. ¿Por qué podría reemplazar el amor? ¿Por qué podría reemplazar la bondad? No hay reemplazo para los elementos que el Señor nos da. Son únicos y necesarios. Ahora, en este sentido, lo que el Señor está haciendo en la vida de los discípulos, para que quizás alguien no sabe ni de lo que estoy hablando, estamos hablando acerca de que el Señor Jesucristo lo que está haciendo es formateando la mente de los discípulos de lo que ellos sabían a lo que el Señor quiere que ellos sepan, tratando de sacar algunos conceptos que están equivocados y trayendo nuevas verdades presentes, reveladas, y no solamente tradiciones de hombres. Entonces, en todo ese proceso hay todo un trabajo que hacer, porque la mente de los discípulos está atrofiada con la religión. No han agradado al Señor por años, no han honrado la presencia del Señor, tienen ritos pero no tienen presencia. Entonces el Señor tiene que comenzar a trabajar en la mente de hombres que de verdad están atrofiadas. Y parte de eso, entonces, uno de los elementos que debe trabajar el Señor es la fe, como uno de los elementos más trascendentes de la vida de la iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que desde ahí se basa el hecho de que no importa lo que hagamos, pastor, y podemos cantar sin fe.
no van a agradar a Dios. Si podríamos limpiar la iglesia sin fe, no sirve. Podríamos predicar sin fe, tampoco. O sea, no importa lo que hagamos, si no hay fe no agradamos al Señor. Por lo tanto, no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que le damos en relación a la fe que tenemos. Si hay fe, cualquier cosa agrada al Señor, por muy humilde que sea. Agradamos al Señor, y el fin de nuestra vida es eso, agradar al Señor. Entonces, pensando en eso, nos metimos en algunos conceptos bíblicos de algunos episodios donde el Señor les enseñó acerca, primero le mostró quiénes eran, porque a veces están acá todavía, ¿verdad? Están medio calladitos. Gracias, hermano. El tema es que el Señor, para mostrar lo que falta, a veces hay que mostrar lo que no tienen. Lo que no tienen, lo que abunda, lo que falta, y también calibrar algunas cosas que están mal. Hablamos durante la mañana en relación a esto, hablamos durante 7 puntos. El primero, hablamos acerca de los procesos, hablamos de la revelación, de la instrucción y de la transformación. Los procesos son inevitables, son necesarios. No podemos asustarnos cuando estamos en procesos, porque en realidad usted puede no saber que está, pero está. Usted podría no asimilar o no querer, pero está. O sea, uno no decide dónde va a entrar a un proceso. Hay procesos que de pronto le llamamos buenos y son súper dañinos. Hay otros que le llamamos malos y son súper provechosos. Hay cosas que usted puede decir, no, que estoy pasando un problema grande, y en realidad ese problema lo va a ayudar mucho. Si usted le pregunta, por ejemplo, a José, él podría decir, estoy en una prueba grande, pero en realidad era tan necesaria esa cárcel para la vida, la formación y el lugar donde Dios lo quería llevar. Tal vez los hebreos, si usted le pregunta cómo es tan complicado, nos van a meter a un horno de fuego, pero en realidad era lo mejor que les podía pasar, porque en ese horno se iban a encontrar con el Señor e iban a salir para gobernar Babilonia. Entonces, entender que uno puede pensar que es algo malo porque no conoce la intención de Dios. Ay, santo Dios, alguien tiene que decir amén. O sea, usted podría decir, yo no sé ni por qué, si hay algún extranjero acá. ¿Hay algún extranjero acá? Santo. ¿Habrá algún chileno acá? Uno podría pensar, ¿verdad? No, nosotros tranquilitos los chilenos, porque nos va mal acá. Uno podría pensar y decir, yo no sé qué hago en este país. No lo vas a entender hasta que Dios manifieste el por qué estás acá. A veces uno de pronto puede estar peleando con algo que el Señor quiere usar para poder transicionarnos, cambiarnos, movernos, llenarnos. Hay cosas que vienen a formar nuestro carácter, y a veces tenemos que estar un tiempo en la casa de Labán, pasando momentos difíciles, angustiosos. A veces hay cosas que, mire por favor, hay cosas que no las vamos a evitar. Por eso más importante que evitarla es entenderla. Hay gente que trata de evitar cosas, no entenderlas. Y entender es más importante que evitar, porque tal vez estás evitando algo que Dios quiere hacer. Santo Dios. Tal vez estás evitando algo que Dios quiere tenerte. O sea, si uno piensa, por ejemplo, aquella viuda tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, y quizás para ella era terrible, era lo único que se mira con su hijo, y dice, voy a salir a buscar un poquito de leños. Y quizás ella quería evitar esa salida, no quería separarse de su hijo, no quería estar lejos de él, quería evitar el salir por última vez a buscar un poquito de leña, pero lo que quería evitar era necesario, porque se iba a encontrar con la respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios que a veces no sabemos que están afuera de nuestra casa. Cuando sale a buscar esos leñitos, se encuentra y hay un profeta y le dice, señora, tráigame un poquito de agua. Y ella va toda humilde, la señora, a buscarle un poquito de agua, y luego le dice, ay, por favor, un pedacito de pan también, ya tengo un poquito de hambre. Y ella le dice, vive el Señor que no tengo nada, un poquito de aceite, un poquito de harina, y ahora viene a buscar unos leñitos aquí para morirme, para echarme a morir, cocerlo, comer y morir. Y el profeta le suelta la palabra. Qué hermoso Dios. Dios es muy hermoso. Y le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no faltará la harina y no faltará el aceite hasta que esta sequía termine, pero tráeme a mí primero. Ese es un desafío de fe. Y ella salió a buscar unos leños para morir, y el Señor le dio la respuesta para vivir, porque Dios es así. Entonces,
hay cosas que a veces nosotros tratamos de evitar. Y usted se imagina lo que debe haberle costado a esa viuda salir de casa, dejar a su hijo medio flacuchento, ahí a punto de morir, con hambre, diciéndole: mamá, tengo hambre. Ella no quería dejarlo. Pero hay cosas que a veces no evitamos porque no las entendemos. Pero cuando comenzamos a entender, le damos gracias a Dios por haber salido. Entonces todos nosotros los que estamos acá, a veces no estamos donde queremos estar. Normalmente es así. Pero estamos, lo más importante, Mauricio Manquehual, es estar donde Dios nos quiere tener. Y eso es el propósito del Señor, que a veces ni lo entendemos, pero debemos aceptarlo. Entonces hablamos acerca de los procesos. No me quiero alejar ni tampoco profundizar en cosas que ya hablé: proceso, revelación, instrucción y sobre todo la importancia de la transformación. Luego hablamos en el punto 2 la importancia de no estar siempre pensando en la multitud y comparándonos. Y tampoco, hay dos cosas: usted tiene que amar a la gente, pero también pasar mucho tiempo con el Señor. Es importante la gente, hay que amarla. Usted no puede ser un apático, usted no puede ser desagradable, usted no puede ser un pesado. Pero codazo a ese pesadito que tiene al lado, dígale: te están hablando. Porque en realidad el Señor nos ha dado amor. ¿Para qué? Para amar a la gente. ¿Cómo usted va a poder ayudar a otro a que no muera en su pecado, en su perdición, si no lo ama? Si la forma en cómo fue enviado el Señor es la misma forma como fuimos enviados nosotros, por amor hemos sido enviados a la gente. Nosotros debemos amar a la gente. No puede pasar toda la vida usted queriendo tener una isla, apartado de todo, porque nadie me toque. Yo voy a la iglesia y voy a comer, levanto mi mano, que nadie se sienta a mi lado, luego me voy. Porque eso no es iglesia, eso es una secta dentro de una iglesia. Lo correcto es que a usted le importe la persona que tiene a su lado, que esa persona que tiene a su lado, el Señor la ama con todo su corazón. Entonces usted debe amar lo que Dios ama, cuidar y honrar. Entonces usted tiene que sonreírle con mascarilla y todo, sonríale, que se note la sonrisa, pero sonríale, abrácelo, dele la mano, dígale: hermano, bienvenido. Después echa al cualquier calladito que no se note. Pero sí, sonríale, dele la bienvenida a la gente. Usted mire, de la gente que en el supermercado, usted debe ser el más simpático. Usted debe mirar a la cajera y decirle: ¿cómo está? Qué bueno saludarle. Simpático. ¿Cómo va a alcanzar a alguien si usted no sé si me explico? Pero es eso, hay gente que es demasiado pesada. Y un hijo de Dios no puede ser pesado. No sé si ¿cómo va a ser pesado? ¿Cómo va a predicar? ¿Quiere recibir al Señor? Dios te ama. ¿Qué es eso? O sea, ¿quién va a querer eso? Entonces, la idea es que de alguna forma nosotros tenemos la gracia del Señor en nuestra vida. Y el pueblo más alegre no debe ser el colombiano ni el venezolano, debe ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser el más alegre, el más contento, el más dichoso, porque somos hijos amados del Señor. Diga amén. Entonces, debemos ser personas alegres. Hermano, ¿quién tiene la esperanza de nosotros? Mire, si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos. El apóstol Pablo dice: sea que vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la victoria de la muerte? Nada, dice. Entonces, entender que tenemos tanto, pero tanto que debemos ser felices. Tenemos promesas, tenemos cuidado, tenemos ángeles que nos ayudan, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos promesas, tenemos la palabra, tenemos hermanos en todo lugar. Yo donde voy encuentro un hermano en Cristo. ¿A dónde voy? Nunca estoy solo, siempre voy a algún lugar y de pronto está allá en Estados Unidos, de pronto alguien me atendió y le dije: ¿usted es cristiano? Amén, me dijo. Ellos no dicen sí, dicen amén. El otro día me fueron a mostrar una propiedad. ¿Con quién fui? Con mi hijo Gerson, fuimos a ver una propiedad ahí. Y de pronto el niño que la estaba mostrando como que tenía cara bueno ese. Y yo le dije: ¿tú eres cristiano? Amén, me dijo. Entonces, en todos lados tenemos hermanos. Somos una familia grande. ¿Cómo vamos a estar tristes, hermano? Pero sí, aparte de eso de amar estar con la gente, también tenemos que amar estar con Dios.
A veces con la gente tenemos el problema que a veces nos comparamos y decimos: yo soy más alto que Eder, yo soy más guapo que Eder, yo soy más flaco que Eder, tengo más pelo que Eder. Yo soy, busco más del Señor, o lo contrario, Eder es mejor que yo, Eder es más responsable que yo. Entonces uno puede compararse en forma equivocada. Entonces eso pasa cuando estás en la multitud. O te pierdes en la multitud creyendo que eres bueno porque todos son malos, o te equivocas creyendo que eres mejor que todos los demás. Entonces cuando estás solo con el Señor, y no puede faltar eso. Mire que el Señor con sus discípulos iba y le decía: despierten, tienen que orar, muchachos, despierten, oren para que no entren en tentación. Y le decía: oren, tienen que orar, oren, levántense, oren. Y se empezaba a llorar, se iba para allá: Señor, papá, ayúdame, no me quiero morir, no quiero entregarme de esta forma, por favor, que esta copa pase de mí. Se secaba las lágrimas y decía: ¿están orando? O sea, una cosa era lo que hacía con los discípulos y otra cosa es la que hacía con su padre. Con su padre se derramaba, le pedía misericordia, le expresaba su debilidad, su flaqueza, su dolor. Pero con los discípulos los llevaba a orar. Uno tiene que definir lo que ha de hacer con la gente, y tendrá que definir lo que ha de hacer con el Señor. Uno tiene que saber que hay cosas que solamente el Padre puede oír, no la gente. No deposite en los oídos de la gente lo que tiene que escuchar su Padre. Se lo voy a volver a decir: no deposite el oído de la gente lo que tiene que escuchar su Padre. Hay gente buscando la misericordia de la gente y no la misericordia de Dios. Hay gente buscando la conmiseración de la gente y no la misericordia de Dios. Usted tiene que buscar la misericordia de Dios. Usted le puede contar a 20 personas. Mire que hay gente especialista en contar sus cosas a todos. ¿Ve? Pero lo más importante no es si la gente conoce tu historia, es si Dios ya se enteró de lo que te pasa. Porque el único que te dará la dirección para poder salir, la fuerza para resistir, es Dios. La gente va a decir: ay, qué terrible. Al otro, mire que a mí me ha pasado. Yo le he contado, una vez estaba con unos pastores y le dije: yo vivo cosas difíciles. Y le empecé a hablar de mis cosas difíciles. Y yo pensé que le iba a caer una lágrima. Yo le conté de historias tristes a ese pastor. Lo quedé mirando y le dije: qué triste mi vida. Y él me dice: bueno, a mí también me han ocurrido unas cosas. Y me empieza a contar, hermano, unas cosas que me dio vergüenza contarle, que yo no había recibido un regalo en Navidad y que era un trauma que yo tenía de niño. Él me empieza a contar su historia y yo no podía creer todo lo que ese hombre había sufrido, y aún así estaba pastoreando la iglesia de Cristo. Y uno se da cuenta que a veces las historias que tenemos son incomparablemente menor a las historias de otros, pero con un común denominador. El Señor me ayudó a mí, me levantó a mí, lo levantó a él, te levantó a ti. Dios tiene cuidado de ti, Dios te ayuda, Dios es nuestro ayudador. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Él es el Señor. Así que no busquemos, porque mientras contamos una historia, alguien tendrá una historia más difícil que contar. Sino que descansemos en el Señor, confiemos en Él, abrámosle nuestro corazón. Mire, yo sé, y esto se lo doy garantizado: si usted quebranta su corazón delante de Dios con todo su corazón, usted no tendrá que volver a llorar delante de los hombres. Mire que Ana 10 años llorando en el hombro del Cana, pero el día que fue a la presencia de Dios, mire lo que dice la Escritura: no estuvo nunca más triste. O sea, el hecho de que si vas al lugar correcto, a las plantas del Señor, a llorar, a expresar en lo que sucede, hay cosas que ya no tienes que llorar delante de los hombres. Mientras sigas llorando delante de los hombres, entonces es porque no estás presentándote llorando delante de Dios. Alguien diga amén. Muy bien, comenzamos a hablar acerca de que a veces el problema de lo que enfrentamos no es el tamaño, sino que es la ausencia del Señor. El Señor en esta oportunidad no va en la barca. En esta oportunidad el Señor se quedó en el monte orando y ellos van solos. Entonces, la vez anterior ellos enfrentaron una gran tormenta, pero con el Señor en la barca, lo fueron a despertar. Ahora están enfrentando una pequeña tempestad chiquitita, no dice grande, dice que eran olas que se levantaban pero pequeñas, no están
dando vuelta el barco, son vientos contrarios, pero estaban sin el Señor. Y eso es el punto que tocamos, es que no importa el tamaño de lo que enfrentamos, ¿está Dios o no está Dios? Cuando no está Dios con nosotros, entonces todo es difícil, todo es grande, todo es complejo. Eso es. Entonces hablamos un poquito de eso, hablamos también acerca de cómo el Señor se presentó y dijimos que cuando nosotros ocupamos bien nuestro tiempo con Dios, no perdemos nuestro tiempo con las tormentas. Si usted pasa tiempo con el Padre, pasará menos tiempo con las tormentas. A veces hay personas que las tormentas lo tienen completamente entretenido y usted dice, no, es que tengo un problema, tengo otro, y estás toda la vida resolviendo problemas, porque en realidad de uno te pasas a otro, de una crisis te pasas a otra, porque no pasas tiempo con el Señor. Si pasaras más tiempo con el Señor, tendrías herramientas para poder salir de lo que vives y fortaleza para resistir lo que vives. Entonces debemos pasar más tiempo con el Señor, porque en el Padre nos fortalecemos y en las tormentas nos desgastamos. Hablamos también acerca de la presencia del Señor, cómo el Señor da 3 frases importantes: tengan ánimo, yo soy, no teman. Eso fue lo que dijo el Señor: tengan ánimo, tengan confianza, yo soy, no teman. Eso fue lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Pero entonces ahora aparece Pedro y terminamos a las culto de las 2:30 hablando acerca de su petición. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero yo le cambié como la forma. Nosotros siempre decimos esto: si eres tú, o sea, como dudando. Entonces yo le cambié, yo dije, sí, eres tú, manda que yo vaya. Suena mejor, ¿verdad? Yo se le inventé, Abel Palma, póngale ahí. Entonces el tema es que este Pedro es tremendo, porque vio muchas veces sanar enfermo y nunca quiso sanar a uno. Este Pedro vio cómo se multiplicaba el pan y nunca quiso multiplicarlo, nunca pidió multiplicar. Vio cómo se resucitaban muertos y nunca quiso resucitar uno. Pero ahora la cosa cambia. Vio a su Señor caminando y quiere caminar. Y le llamó tanto la atención tal vez este milagro, lo que el Señor estaba haciendo, que creyó que él también lo podía hacer. Y eso me gusta de Pedro. Alguien que crea que el Señor puede permitir que él lo haga. O sea, yo no sé si hay alguien acá. Es como decir, el Señor lo dijo. Mire, es una promesa del Señor. El Señor dijo, mayores cosas vosotros haréis que las que yo hice, porque yo voy al Padre. Entonces es como ¿cómo lo digo? Ese deseo de hacer algo que tu Señor ya hizo y que también Él quiere que tú lo puedas hacer. El hecho de querer seguir los pasos del Señor, pero no solamente, míreme, en milagros, sino que en todas las cosas, en abrazar niños, en perdonar a gente que de pronto todo la acusan, porque a veces nosotros queremos el poder de Dios, pero no el corazón de Cristo. A veces queremos el poder de, no, si yo quiero poder para sanar enfermos, pero también sería bueno que tuvieras compasión por la gente, que amaras la gente. No solamente querer tener el poder de Cristo para sanar, sino el corazón de Cristo para perdonar. A veces queremos el poder de Cristo para mostrar lo que podemos hacer, pero no la resistencia para soportar la crítica, cuando te empujan, cuando tienes que perdonar, cuando te rechazan. Entonces no es solamente el hecho de querer lo que Él tiene, sino ser lo que Él es. El corazón, mirar a una mujer, levantarla y decir, sabes, todos te critican, pero yo sé que Dios te ama. Levántate, yo no te voy a criticar. No tener piedras en las manos, yo tengo ninguna piedra para lanzarte, ni la voy a recoger. Ven, levántate. O sea, el hecho de tener el corazón correcto. A veces miramos el poder de Cristo, pero el corazón de Cristo. Y el poder de Cristo nace desde el corazón de Cristo. Todos los milagros que Él hizo no fueron para Facebook. Santo Dios. Los milagros nos dijo, bueno, aquí estamos con el leproso, sonríe. No hizo, es más, le decía a la gente, calladito, no se lo diga a nadie, disfrútalo tú, no andes diciendo algo. A veces eso venía a probar algo en el corazón de ellos. No se lo digas a nadie. A veces el error que cometemos es publicarlo todo. Ahora es leer la motivación, el por qué lo hago, el por qué publicamos todo. ¿Está mal publicar un ayuno? No, es saber por qué lo hago.
¿Es malo hacerlo? No. Los ayunos están ahí públicamente escritos. Las oraciones están escritas. Las victorias están escritas. También los fracasos están escritos. Pero justamente es el hecho, el hacernos esta pregunta, el por qué. ¿Por qué me gustaría que alguien sepa lo que estoy haciendo? Y revisar las motivaciones. El saber que no es malo que la gente lo sepa, pero es leer cuál es la motivación de mi corazón. Si la motivación es equivocada, no lo haga. Pero si no hay algo malo y usted la lee bien, no hay problema en hacerlo. Que la gente te vea bien con tu familia, con tu esposa, que poder expresar el amor que tienes hacia tus hijos, el disfrutar de pronto una comida familiar, el poder ir a ver a alguien que amas, el compartir tu vida con las personas. ¿Cómo no va a darle gloria al Señor? Usted, si visita un lugar hermoso y puede fotografiarse con ese lugar, y mira donde Dios me ha traído. Dios ha cumplido una promesa. Eso no es malo. La pregunta es ¿por qué? No es que sea malo, es hermoso. Yo me gozo cuando ustedes han salido, cuando han podido viajar, y cuando muestran alguna fotito y digo: qué bueno donde están mis hermanos. Qué alegría más grande, qué gozo tan grande. Si usted el día de mañana se saca una foto con su nueva casita, digo: qué bendición más grande, la fidelidad del Señor. Si el día de mañana usted tiene un hijo, decir: este es mi pequeño guerrero, gloria al Señor. Si usted dice el día de mañana: Dios me regaló un autito, qué bendición más grande. Lo importante es la motivación, no lo que muestro, sino la motivación que tengo para mostrar. Alguien diga amén. Muy bien. Entonces la petición de Pedro, buenísima, ¿verdad? Señor, sí, eres tú. Me queda bien ahí, ¿ves? Sí, eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre el agua. Venga, Pedro, le dice, y comienza a caminar. El tema es que él comienza a caminar, pero usted conoce la historia. Llegando donde estaba el Señor, él se hundió. Y se hundió por la falta de fe. Se hundió por el temor que se apoderó de su corazón. Se hundió porque se descuidó en el último minuto. Mire que ya estaba al lado del Señor, porque la Biblia dice que él le clama y él dice: estira su mano y lo saca. Estaba al lado del Señor. En la mañana el Señor me hacía ministrar sobre esto. Ponga atención, que a veces nosotros hemos hecho cosas muy hermosas y Dios nos ha permitido hacer cosas lindas, y a veces, sin darnos cuenta, hemos caminado caminos importantes en nuestra vida ministerial, pero en algún momento nos distrajimos, nos desviamos. En algún momento pensamos que nos dimos ciertas licencias. Es como un David que, habiendo vencido tantas veces, tantas guerras, tantas batallas en su vida, decide quedarse un día en el palacio y no ir a la batalla. Ha peleado tanto contra tantos gigantes, ha vencido a tantos reyes, que finalmente ese día decide no salir. Y fue el error más grave. Se dio una licencia que le costó 20 años, 22 años de comunión con el Señor. Una licencia que trajo una espada y maldición a su casa. Una licencia que le costó la vida a un amigo. Una licencia que ofendió a Dios. A veces nosotros, el error que podemos cometer es pensar que llevamos tanto tiempo caminando con el Señor y ya tenemos todo controlado. El peligro es pensar eso. Es pensar que no somos vulnerables a las caídas. Es pensar que podemos resistir una tentación. Por eso no hay que exponerse a ellas. No pensar que tenemos todo controlado. No, si tranquilo, mis compañeros me decían: no, si es un cigarro nomás, y yo cuando quiera lo dejo. Y día están metidos en la droga, muchos de ellos encarcelados, porque pensaron que podían manejar algo. A veces nos pasa lo mismo ministerialmente. Nos damos licencias que no deberíamos darnos. Yo sé hasta dónde puedo llegar. No sabes. Hay un plan satánico detrás de eso y no te estás dando cuenta. Sansón saca tu cabeza de las piernas de Dalila. Te ha engañado, no te das cuenta. No eres tan fuerte, eres débil por dentro. Tu fuerza externa es una debilidad tremenda internamente. Entonces, a veces sin darnos cuenta nos volvemos débiles, y las caídas más fuertes entonces vienen por las confianzas en nosotros y no en el Señor. El tema es justamente que están acá todavía, ¿verdad? ¿Están medio cansaditos? Qué bueno, porque me queda harto.
El tema es que la duda nos hunde. Dejamos de caminar y dijimos que Él se hundió no por las aguas que lo rodeaban, sino por la duda que entró en el corazón. Las cosas a nuestro alrededor. Y sabe lo que he pensado sobre esto mucho, le he dado vuelta, que hay cosas que nos mantienen hundidos durante mucho tiempo. Hay recuerdos, hay crisis, a veces una infidelidad, a veces un abandono, a veces una violación, un abuso, a veces la falta de paternidad. Un montón de gente que pasó necesidades profundas. Cuando digo necesidades, hambre por 3 o 4 días sin tener nada que comer, tener un padre borracho, tener una madre drogadicta, tener un esposo que se fue con otra mujer, tener hijos desagradecidos, tener personas que nos estafaron, tener todas esas cosas que nosotros hemos vivido. El problema es que cuando las vivimos, no es el problema vivirlas, sino retenerlas. Cuando uno retiene mucho tiempo algo, ese algo te comienza a hundir. Si tú, no sé si estamos acá, tú a veces retienes cosas que te están dañando y te dañan a tal punto que te terminas hundiendo por eso. No es, Pedro no se hundió porque estaba rodeado de agua, se hundió porque dejó entrar el agua a su corazón. Dice: al ver las olas, le dio temor. Y si usted lee el texto, 2 versículos antes, el Señor le dijo: tengan confianza, yo soy, no teman. Si el Señor 2 minutos antes le está diciendo no teman, y ahora está lleno de temor, ¿por qué soltamos tan rápido lo que el Señor nos dice? ¿Por qué soltamos tan rápido? Si el Señor está delante de él diciendo no teman, y yo estoy temiendo, ¿por qué dejo entrar? Porque recuerde que hay puertas. Mire, esto es una puerta. La Biblia dice que lo que sale del hombre contamina al hombre. Entonces hay puertas, y a veces dejamos entrar cosas a nuestro corazón. Entonces no importa lo que hay alrededor. Lo que hay alrededor, esto puede estar cayéndose a pedazos. Hay cosas que la gente puede decir cualquier cosa, pero mientras no entre al corazón, yo puedo permanecer sobre la tormenta. No importa lo que esté a mi alrededor, eso puede cambiar, pero debo guardar mi corazón. Entonces el problema de él es que justamente el agua entró a su corazón por los ojos. Dice que al ver el viento, al ver las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El tema es que el temor siempre nos ha de hundir. Este asunto, y aquí entramos en varias cositas, este asunto tiene que ver con la fe. Me puedo hundir por el peso de la duda. La fe me mantendrá flotando sobre, pero la duda me hundirá. Entonces cuando vemos esto, déjeme avanzar a esto. A veces puedo estar cerca de Cristo y aún así hundirme porque desvié la mirada. Mire que Pedro, ¿dónde iba caminando? Iba en las aguas, ¿hacia dónde iba? O sea, iba caminando hacia Cristo, pero desvió la mirada. El problema es que la Biblia dice que cualquiera que toma el arado y mira hacia atrás. El problema es que a veces miramos hacia donde no tenemos que mirar y vemos lo que no tenemos que ver, y dejamos entrar a nuestro corazón lo que no debemos dejar entrar, y terminamos hundidos aunque caminamos hacia Cristo. Y todos nosotros vamos caminando, y hay gente que dice: pastor, yo voy caminando, yo llevo 30 años caminando, pero estás todo hundido, tu vida está hundida porque estás con los ojos en el lugar equivocado. Entonces no se trata del tiempo que llevas, sino el avance que tienes. La petición de Pedro ahora cambia. Antes quería caminar, ahora sálvame. Antes quería caminar en las aguas, ahora lo único que quería era salvarse porque se estaba hundiendo. Era tan fuerte la duda que había, que era un peso que ni siquiera le dejaba nadar. Ese clamor sincero cuando estamos, y a veces el clamor más fuerte de nuestra vida sale en el peor momento de nuestra vida, pero es un clamor sincero. Los grandes clamores salen en los momentos más intensos de necesidad, y a veces son los más sinceros. Cuando nos hemos equivocado, cuando se nos dio una oportunidad, a veces hemos echado a perder las oportunidades que el Señor nos ha dado. Hemos caminado por una palabra de Dios, pero luego hemos roto. Hay cosas que nosotros mismos estropeamos.
Hay cosas que nosotros metimos la mano y las dañamos cuando teníamos una puerta abierta. Ay, santo Dios, teníamos una puerta abierta. Dios nos ha confiado su gracia. Hay cosas que el Señor abrió para nosotros. Hay hijos a los cuales hemos dañado. Hay matrimonios que nosotros hemos dañado. Hay familias que hemos dañado. Hay cosas que hemos dañado. Hay propósitos que nosotros hemos metido la mano y hemos estropeado. No estamos donde deberíamos estar. Se nos abrió la puerta. Nosotros bajamos por la gracia de Dios, pero nos hundimos por la incredulidad y la duda en nuestro corazón, sin darnos cuenta. Justamente hemos echado a perder una oportunidad que Dios nos ha dado. Nos equivocamos. Estaba todo tan bien. El Señor estaba ahí. Teníamos su palabra, teníamos su promesa, su orden. Caminamos. Pero en un momento comenzamos a mirar hacia el lugar equivocado. Dejamos entrar cosas en nuestro corazón y terminamos hundidos, pidiendo ayuda. Pudo haber sido tan diferente, pero ahí estamos, pidiendo ayuda. La Biblia dice, este es el punto 9, la Biblia dice que al instante el Señor le levantó. Le digo, ¿qué hubiese hecho yo? Yo lo dejo un rato ahí. Yo le dejo ahí, le digo, mire el dudón. Lo dejo ahí un ratito, pero mire qué bueno es el Señor. Le empieza a clamar, Señor, sálvame. Pero note algo, le hago una pregunta. ¿El Señor no ve que se está hundiendo? ¿El Señor ve que se está hundiendo? Claro. Pero el Señor responde a lo que ve o responde a lo que le pide. Es una forma de Dios actuar. Dios puede ver cosas, pero la Biblia dice que Él responde al clamor de sus hijos, porque Él se sujeta a su palabra y dice: todo lo que pidiereis orando. Que Dios responda al clamor de su pueblo. Por lo tanto, aunque Él se estaba hundiendo, el Señor no extendió la mano hasta que Él le pidió ayuda. Entonces muchas veces nosotros queremos que el Señor responda sin nosotros haber doblado ni siquiera nuestro corazón. Y a veces doblamos nuestras rodillas, pero nuestro corazón no. Y es tan importante que usted y yo sepamos que aunque el Señor está a mi lado, Él espera que nosotros clamemos con fe. Alguien diga amén, por favor. Entonces, mire lo que le dice el Señor: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Porque los hombres de poca fe, diga conmigo, poca fe. Eso está bueno para poner un café, poca fe. De hecho, yo les dije a los hermanos que quería poner un café que se llame, no le di cuenta a nadie, ¿cómo es? Hop Coffee. ¿Sí? ¿Así? Coffee Hop. Eso, Café Esperanza. Ese es el nombre porque queremos en algún momento levantar una cafetería con la iglesia. Se llama Café Esperanza. Entonces usted va a ir a tomar su café, deme un café por favor, y van a tener nombre. Y vamos a tener sándwich ricos. Por ejemplo, va a estar el carnal. Ya se lo imagina, ¿verdad? Va a estar el Caín. Ese es el vegetariano. Vamos a tener distinto, así que usted va a ver esos sándwiches. Bueno, estamos viendo ahí poner un día una cafetería. Lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Pero no es el tema. Entonces, el tema es que los hombres de poca fe siempre están dudando. Siempre. No se mueven en confianza, porque la confianza demanda seguridad y certeza, la cual no tienen. Siempre piensan que hay algo que está mal, que algo va a fallar. Y no digo esta gente que es súper positiva y que dice, no, vamos y todo va a salir bien, y siempre anda fracasando. Sino que estoy hablando de las cosas del Señor. Nunca tienen certeza de lo que van a hacer. Los hombres de poca fe siempre están dudando. Siempre tratan de buscar lo malo a las cosas buenas. Los hombres de poca fe siempre tienen poco margen. Si es poco, es peligroso.
Si tienes poca fe, en cualquier momento se te termina, porque es poca. Entonces se nota demasiado cuando falta. Los hombres de poca fe son riesgosos, siempre están cercanos al cero, porque la fe tiende a fluctuar. El Señor conocía la medida de Pedro y por eso el Señor también estaba cerca. Si el Señor está lejos, no llega, y en vez de salvarlo lo tendría que haber resucitado. Pero el Señor estaba cerca para ayudarlo. Note, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 30. Y dice el Señor esto: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Voy a nombrar un par de versículos donde el Señor habla de la poca fe de sus discípulos, y le está hablando justamente que tiene que ver con mentalidad. Diga conmigo: mentalidad. La mentalidad de un hombre de poca fe es que no logra ver lo que el Señor ha hecho. La mentalidad de no ver lo que el Señor ha creado. Usted tiene que ver la creación y ver cómo Dios sostiene todo lo que Él ha creado. Ay, santo Dios, me pasó algo aquí. Todo lo que el Señor ha creado. Este mundo, usted sabe que todos los satélites están apuntando en todas direcciones, cada vez son más grandes y están viendo si viene algún meteorito, y que hay todo un rollo ahí. Mire, en realidad nosotros estamos guardados no por los satélites de la NASA, sino por la mano del Señor. Y este mundo es único. Dios lo ha creado con amor. Sostiene, hermano, esta biodiversidad de una forma tan gloriosa, tan hermosa. Los cielos cuentan la gloria del Señor. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted va a los ríos más hermosos y puede ver la gloria del Señor. Los atardeceres, jamás el sol ha dejado de salir y ha dejado de entrar, brillando. Las estaciones, la lluvia, todo lo que el Señor ha creado es perfecto. Y Dios sostiene su creación, porque la Biblia dice que todo lo creado subsiste en Él. El Señor es la rueda de la creación. El Señor generó cada uno de los espacios de esta tierra, los montes, los desiertos, las selvas, los bosques, todo fue creado por nuestro Señor. Y si usted logra ver eso, entonces puede confiar en Dios. Porque si Dios sostiene la tierra, también Dios sostiene tu vida. Vamos, alguien diga amén a eso. Si Dios es capaz de sostener esta tierra, también es capaz de sostener tu vida. Por eso el Señor, cuando les abre, les dice: miren las aves del cielo, por favor contemplen los lirios del campo. ¿Por qué? Porque en esas cosas que hoy día nacen y mañana mueren, el Señor las vistió. El Señor, pues mi Padre, dice Él, vistió cada uno de esos lirios con un bello color. Y Él le dice esto: mire, ¿no hará mucho más a vosotros? Si es capaz de vestir un lirio, es capaz de vestirte a ti. Si es capaz de alimentar a un ave, es capaz de alimentarte a ti. Si es capaz de sostener su creación, es capaz de sostenerte a ti. El tema es que a veces no miramos lo que el Señor hizo, por eso desconfiamos. Aún así somos hijos. Mentalidad, diga conmigo: mentalidad. Los hombres de poca fe tienen un problema con su mentalidad. Lo vamos a ver. Mire, Mateo 8:26 dice el Señor: ¿por qué están amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué están con temor? ¿Por qué temen? Déjenme leer lo textual. El 8:26 dice así: entonces le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque justamente el temor es una manifestación de la poca fe. Una persona que no confía en Dios siempre estará llena de temor. Temor al mañana, temor al hoy, temor al ayer. Siempre estará rodeada de temor. Una persona de poca fe siempre estará rodeada de temor. Una persona con una fe sólida estará siempre confiando en Dios. Santo Dios. Estará siempre confiando en Él.
Ay, pero mire, pastor, cómo viene esta crisis. Mire cómo viene ahora la inflación. Viene súper complicado. Mire que Dios no mira las estadísticas para darte de comer. Santo Dios. Dios no mira las estadísticas. ¿Usted cree que Dios está preocupado por lo que dice el Banco Central? Que llama a los ángeles y dice, bueno, tenemos que hacer algo. Mira cómo está la economía del mundo. No, porque Dios no se basa en la economía. Él puede multiplicar, Él puede sumar, Él puede sostener, Él puede dar, Él puede abrir. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él quiere hacer algo, lo puede hacer en los momentos más difíciles de tu vida. Recuerda, hombres de Dios, esos hombres de Dios están ahí atrás para mostrarnos lo que Dios puede hacer con un hombre. La Biblia dice que Isaac estaba en el tiempo de la mayor sequía, pero en ese tiempo de la mayor sequía no hubo nadie más rico que Isaac. ¿Para qué? Para mostrar Dios que a pesar de la sequía él podía sostener las promesas, porque había hecho una promesa a Abraham, sostenía la promesa a Isaac e iba a caer la promesa sobre Jacob. Quiero decirle que cuando nosotros estamos en la mano de Dios, no estamos en la mano de la economía de este mundo, estamos en la mano de Dios, y Dios sostiene a sus hijos. Dios sostiene a sus hijos. Pastor, y si se cierra la empresa, se van a cerrar muchas empresas, las economías van a caer, van a colapsar. Pero Dios usa las empresas con un medio solamente. Pero si usted ve la escritura, hay cuervos que Dios puede usar. Pastor, y si estoy en un desierto, Dios envió un ángel y le dijo, usted va a prepararle comida al profeta. Quiero que le prepares comida, le hagas una torta, le des de beber. Hasta los ángeles nos podrían cocinar. Claro que sí. Usted tiene que creer en lo que Dios puede hacer. Yo he visto la provisión del Señor de una forma sobrenatural, en cosas grandes y en cosas pequeñas. He visto al Señor manifestarse de una forma tan grande que sería muy injusto de mi parte dudar de Él. Porque si estoy parado delante de ustedes es por la fidelidad, no por la habilidad, por la fidelidad de Dios. Y he visto la fidelidad de Dios. Yo no conozco cómo Dios opera en sus matemáticas, pero sí sé que yo, por ejemplo, no podía estudiar. Yo ganaba 147,000 pesos en la municipalidad. De eso sacaba mi diezmo, sacaba mis ofrendas, pagaba mis cositas, y la universidad me salía 155,000 pesos. Ni con todo el sueldo me alcanzaba. Pregúnteme usted cómo lo hacía para pagar mes a mes. Yo no sé cómo lo hacía. Lo que sí sé es que Dios es mi proveedor y que esa cuenta siempre tenía lo suficiente para poder pagar la universidad. Yo sé que Dios puede hacer cosas. Sé cómo Dios puede abrir, sé cómo Dios puede. Nosotros en la casa, ¿cuántas veces no vimos eso? Tal vez usted también. Mi papá hacía todo su esfuerzo, ganaba 16,000 pesos en ese tiempo. Imagínense el tiempo que le hablo. Y no había, se acabó el gas. Mi mamá trataba de cocinar, encendía, no había nada. Mi papá le dijo, no tenemos para comprar un gas. Estábamos ahí, nosotros éramos pequeños, y mi papá dijeron, bueno, vamos a orar. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a orar. Así que se pusieron alrededor de ese gas, pusieron sus manos. A veces hay que poner las manos. Y empezaron a orar. Y mientras oraban, mi mamá encendió. Y eso duró como un par de meses que no se apagaba, hermanos. Porque Dios puede hacer cosas hermosas. Porque Dios es hermoso. Entonces, ¿cómo vamos a desconfiar del Señor? Entonces, un hombre de poca fe siempre está lleno de temor, pensando en que no va a alcanzar, no va a suceder, no vamos a llegar. Un hombre de fe siempre tiene confianza que el Señor hará algo. No sé cómo Dios lo hará, ni siquiera sé cómo lo voy a hacer. Y eso en realidad no es importante. Es confiar en que Dios lo hará. Déjenme cerrar con esto. Voy a ir cerrando. Póngase en pie para ir cerrando con usted, porque siento que ya estoy cerrando acá.
Mateo 16:8, y aquí voy a quedar, lo voy a dejar enganchadito. Mire lo que dice Mateo 16:8. Perdón, voy a leer el 5. Mire lo que dice. No sé si media de pronto por ahí lo podría poner, si no, no importa. Dice esto, Mateo 16:5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿De qué se olvidaron? Y fíjese que un ratito atrás había habido la multiplicación de los 4,000. ¿Se acuerdan de esa multiplicación? Donde recogieron 7 cestas llenas de pan. Impresionante, ¿verdad? Que el Señor te manda a recoger pan y dejaste las cestas y no trajiste pan. Y ellos, mire lo que dice la Escritura: se habían olvidado de traer el pan. Cosa tremenda, ¿verdad? Yo veo a sus discípulos y digo, estos discípulos daban mucho trabajo. Si el Señor te manda, imagínense, recoger pedazo por pedazo, ponerlo en una cesta, y ahora van a viajar. ¿Qué haces tú? Agarras una de esas cestas, llevas pan para el viaje. Pero ellos recogieron la cesta, la dejaron ahí y se olvidaron. 12 personas adultas se olvidaron. Y 7 cestas llenas de pan. Y se olvidaron. Mira lo que dice. Estamos ahí, ¿verdad? Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eso lo dice el Señor. Guárdense de la levadura de los fariseos. Y como le hablaron de levadura, versículo 7, ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto lo dice porque no trajimos pan. No, se andaban descalibrados así, pero mal. ¿Los pueden ver descalibrados? Descalibrado mal así. Yo cuando leo la historia de los discípulos, yo me gozo. Yo digo: Señor, me hubiera gustado ser un discípulo de ese tiempo. Pero leo lo que ellos piensan. Ellos no logran captar de que el Señor está hablando de la doctrina de los, sino que ellos dicen: nos está diciendo la levadura, y lo asocian con el pan que se les olvidó. Tan tremendo estos discípulos. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Note lo que le dice el Señor. El Señor le dice: ¿por qué piensan que no tienen? ¿Solo porque no trajeron? O sea, ¿tú piensas que no tienes solo porque se te olvidó? ¿Piensas que no tienes porque fallaste? ¿Piensas que si no lo trajiste, Dios no lo puede resolver? ¿Piensas que porque fallaste en algo, Dios no lo podría reparar? Mire lo que le dice. Versículo 9. ¿No entendéis aún? Ni os acordáis, gran problema, de los 5 panes entre 5,000 hombres, y de cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije? O sea, lo que le está diciendo el Señor es: los manda a recoger 12 cestas llenas de 5 panes. Los mandé a recoger 7 cestas llenas de 7 panes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que porque se olvidaron del pan, yo no puedo tener pan, no puedo hacer algo? ¿Por qué están tan complicados? La lección, tienen que aprender la lección que les estoy dando. Hombres de poca fe, no importa cuántas veces multiplique algo, ustedes todavía no logran entenderlo. Lo que Dios está hablando es que Él puede hacer todo de la nada. Ay, santo Dios. Lo que Dios está diciendo es que no tiene que ver con cuántos panes. Y si se te olvidó, yo todavía puedo sacar pan. Y si no hay dónde, y si tú dices: pastor, no traje, se me olvidó, no tengo, me lo quitaron, se perdió, Dios todavía dice:
eso no es un problema para mí. Pastor, hace tanto tiempo ya mis papeles. Es que, hermano, lo que está diciendo el Señor, hay cosas que no se resuelven de otra forma sino con fe. Hay cosas que el Señor va a resolver en su vida, y la única forma es que va a incrementar tu fe, porque hay cosas que no se resuelven siendo precavidos, se resuelven con fe. El Señor dice: ustedes todavía no entienden este rollo, estoy dándoles lecciones de fe. Por favor, alguien tiene que buscar en su recuerdo alguna vez donde Dios hizo algo, porque eso que Dios hizo, lo hizo para que usted aprendiera que no depende de su recuerdo, de sus habilidades, depende de su favor, de su gracia, de su misericordia, que nuestra vida no está sujeta a mis habilidades, mis contactos, a lo que yo pueda hacer, mis experiencias, sino a la misericordia del Señor. El Señor le dice: ustedes piensan que no tienen pan porque no han buscado adentro, porque el pan no salió desde afuera. Esos miles de panes no salieron de esos de afuera, los panes salieron de adentro, porque aquí adentro Dios puede hacer algo tan grande, porque antes que esos panes sean multiplicados, hay una fe que es activada, una fe acá adentro que se activa para que lo de afuera sea multiplicado. Quiero decirle esta tarde a la iglesia que Dios puede hacer cosas gloriosas, las cosas que no se ven, a partir de la fe. La fe es el punto de partida. La fe es el punto de partida. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Levanta tus manos y cierra tus ojos y dile: Señor, este es el punto de partida. Ellos dicen: se nos olvidó. Y el Señor dice: es que ustedes están buscando afuera lo que tienen que buscar adentro, porque antes que puedan ver algo, el milagro se produjo adentro, no afuera. Afuera la gente vio la abundancia de fe que hay adentro. Vamos, recíbalo. Hay cosas que vas a ver, pero Dios va a comenzar a tratar tu fe. Dios te está trayendo para tratar tu fe. Hay cosas que antes que se vean afuera, se van a producir adentro. Hay milagros que se están produciendo adentro. Dentro de ti hay algo que Dios quiere manifestar afuera. Hay algo que Dios hará afuera, pero lo va a gestar adentro. Oh Dios, recíbalo. Adore, levante sus manos, dígale: Señor, ayúdame, Señor. Vamos, si te estabas hundiendo, es el momento de pedir ayuda. Si te estabas hundiendo, es el momento de decir: ayúdame, Señor, no puedo con esto, no sé cómo hacerlo, estoy hundiéndome, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Vamos, alguien que clame a Dios, porque Dios está estirando su mano. Dios está estirando su mano. Vamos, clama a Dios, porque Dios quiere responder.